Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast donde exploramos juntos lo que nos hace humanos. Hoy nos sumergimos en un tema que es tan antiguo como la humanidad misma, las emociones. Esas experiencias tan personales y a la vez tan universales que nos hace reír, llorar, enojarnos y sentir miedo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué sentimos lo que sentimos? ¿Qué papel juegan nuestras emociones en las decisiones que tomamos? Y aún más, ¿cómo se relacionan nuestras emociones con la razón? Para entender mejor estas preguntas, vamos a explorar algunas de las teorías más importantes que intentan explicar el mundo emocional, desde las perspectivas clásicas de filósofos como Aristóteles, quien creía que las emociones eran parte integral del juicio moral, hasta las teorías modernas de la psicología y la neurociencia, que nos muestran cómo las emociones no solo influyen, sino que a veces dominan nuestra capacidad de razonar. Por ejemplo, ¿sabías que existe una teoría que sugiere que las emociones son una especie de atajo evolutivo? Según esta idea, nuestras emociones nos permiten tomar decisiones rápidas sin tener que pasar por un largo proceso de razonamiento. Es como si nuestro cerebro nos dijera, actúa ahora y piensa después. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y qué pasa cuando la razón y la emoción entran en conflicto? ¿Deberíamos confiar más en nuestras emociones o en nuestra capacidad de razonamiento lógico? Además, discutiremos cómo las emociones no solo influyen en nuestras decisiones individuales, sino también en nuestras relaciones y en la forma en que interactuamos con el mundo. Desde los pequeños malentendidos hasta los grandes conflictos, las emociones siempre están presentes, a veces guiándonos y otras veces complicando nuestras vidas. En este episodio vamos a desglosar todo esto de una manera accesible y práctica, para que puedas entender mejor no solo qué son las emociones, sino también cómo manejarlas en tu vida diaria. Así que si alguna vez te has sentido abrumado por tus sentimientos o te has preguntado por qué reaccionas de manera cierta, este episodio es para ti. Mi nombre es Susan Ramírez y acompáñanos en este viaje al corazón de nuestras emociones y descubre el fascinante mundo que se esconde detrás de cada lágrima, cada sonrisa y cada latido del corazón. Pero en este viaje no me encuentro sola. Tengo como invitadas especiales a Ana Rivera y a Stephanie Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Les doy el tiempo para que puedan presentarse y que las puedan conocer un poco más. Hola Susan y Estefanía, espero se encuentren muy bien y nuestro público oyente también. Bueno, para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes y platicar un poquito más sobre el tema. Creo que nos va a ayudar bastante a descifrar y conocer un poco más sobre nuestro cuerpo y nuestras emociones. Hola, mucho gusto, yo me presento, soy Estefanía Reyes. Mucho gusto, Susan, gracias por esta invitación tan grande y Ana, gracias por compartir con nosotras también. La verdad es de que me siento bien emocionada, quiero como también hablar sobre lo que muchas veces nosotros queremos expresar y no sabemos cómo, entonces creo que esto también les va a servir a muchas personas que no saben sobre el significado de las emociones. Muy bien, la verdad es que yo estoy demasiado emocionada de tenerlas y que también puedan compartirnos como un poco más de estas experiencias. Entonces, no sé si les parece que comencemos ya con algunas preguntas que tengo preparadas. Muy bien, entonces, como primera pregunta, quisiera saber qué o cómo definen las emociones ustedes. Bueno, las emociones son respuestas complejas que involucran tanto la mente como el cuerpo. Básicamente son reacciones psicológicas y fisiológicas que tenemos frente a ciertos estímulos, ya sea internos como pensamientos o externos como una situación en nuestro entorno. Por ejemplo, si estás caminando por la calle y ves un perro grande corriendo hacia ti, podrías sentir miedo. Muy bien, ¿y tú, Ana, no sé, tienes algo que me puedas compartir o cómo lo puedes definir tú? Personalmente creo que el tema de las emociones es bastante complejo, aunque puede parecer un poco simple. Creo que las emociones son como una bomba de muchas cosas que podemos sentir en un momento. Por ejemplo, cuando pruebas ese helado que probaste en la infancia, se te vienen obviamente muchas emociones en ese mismo momento porque recuerdas cuando estabas comiendo ese mismo helado pero de pequeño. Me encanta.
Lo digo porque yo soy como una persona muy emocional y hace poquito lo descubrí, entonces me encanta tu punto de vista. Entonces, basándonos en esto, ¿podríamos decir que las emociones cumplen una función específica en nuestras vidas? Así es, Susan. Las emociones tienen funciones adaptivas. De hecho, nos han ayudado a sobrevivir como una especie en sí. Y te voy a dar varios ejemplos. El miedo es bastante importante porque nos alerta de peligros y nos prepara para reaccionar rápidamente. La alegría nos motiva a buscar experiencias que nos hagan sentir bien, como pasar tiempo con seres queridos o alcanzar metas personales. Muy bien, me encanta. Y en cuanto a las situaciones como más cotidianas, ¿cómo vemos estas funciones de las emociones en juego? Bueno, las emociones están presentes en prácticamente todo lo que hacemos. Piensa en cuando tienes un examen importante, el nerviosismo que sientes puede ser estresante, pero también em, te puede impulsar a estudiar más y estar más alerta durante el examen. Otro ejemplo es la satisfacción que experimentas al completar un proyecto. Estas emociones del logro refuerza el comportamiento positivo, animándote a seguir trabajando duro. Entiendo, sí, con lo que mencionas, con lo que son los exámenes, estoy muy de acuerdo. En realidad, yo también, como mencionaba antes, como que me apego mucho a mis emociones y soy una persona como que demasiado ansiosa, odio exponer. Literalmente he estado luchando desde el primer semestre con las exposiciones porque me da mucho nervio e incluso ahorita estoy demasiado nerviosa, pero parece que las emociones realmente nos impulsan y guían en muchas áreas de nuestra vida. No sé si ambas están de acuerdo con esta información que tengo o tienen como diferentes puntos de vista. Yo también pienso lo mismo, creo que es bien importante esto, lo que tú decías, Susan. Yo he visto tu trabajo y he visto cómo tú al exponer, pues también te, siempre te limitaste a no hacerlo porque pues las emociones te atrapaban, pero una vez lo intentaste y puff, o sea, hablas hasta donde ya no. Entonces, la verdad es de que esas emociones nos ayudan, como dice acá, como les mencionaba acá, era de trabajo duro, o sea, esto nos anima a seguir adelante. Sí, en realidad todavía sigo trabajando en eso. De hecho, no sé si a ustedes les aparece, pero a mí me comenzaron a aparecer muchos cursos de oratoria en TikTok que me interesaron bastante. Capaz en una de esas me inscribo a uno para ya superar ese miedo. Pero bueno, gracias a las dos por esta explicación tan clara. Ahora que tenemos como una base sólida sobre qué son las emociones y para qué sirven, podremos explorar más a fondo cómo se desarrollan y cómo interactúan con otros aspectos de nuestra mente. Ahora que hemos hablado sobre qué son las emociones y sus funciones en nuestras vidas, es momento de explorar algunas de las principales teorías que intentan explicar cómo y por qué sentimos lo que sentimos. Para ello, continuamos nuestra conversación. Ustedes que son expertas en este tema, ¿pueden explicarme algunas de estas teorías? Claro que sí, Susan. Bueno, déjame comentarte. Tenemos varias teorías, de hecho, en la que nos exponen realmente cómo es este tema de las emociones con respecto a también a nuestro cuerpo y el conocimiento que tenemos que tener sobre ellas. Una de las teorías es la teoría de James Lange. Esta teoría fue propuesta a finales del siglo XIX por William James y Carl Lange. Y básicamente esta teoría sugiere que las emociones son el resultado de los cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. En otras palabras, cuando encontramos un estímulo, primero encontramos una respuesta física, como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco o la sudoración, y luego interpretamos estos cambios como una emoción. Por ejemplo, no es que lloramos porque estamos tristes, según resalta esta teoría, sino que estamos tristes porque lloramos. Sin embargo, tenemos otras teorías como es la teoría de Cannon-Bard. Esta teoría es básicamente la respuesta de la teoría de James Lange. ¿Y puedes explicarme un poco en qué consiste esta teoría?
Claro, Susan. Bueno, Walter Cannon y Philip Ward propusieron que las emociones y las respuestas fisiológicas ocurren simultáneamente, no una después de la otra. Según ellos, cuando tú te enfrentas a una situación emocional, tu cerebro envía señales al cuerpo para que reaccione físicamente al mismo tiempo que experimentas la emoción. Así que, por ejemplo, al ver un perro peligroso o atemorizante, vas a sentir miedo y al mismo tiempo tu corazón se va a acelerar. Esto bien lo podemos ver reflejado como por ejemplo cuando ves a una persona que te produce nerviosismo, normalmente las manos te empiezan a sudar inmediatamente. Cuando ves a una persona que amas mucho o de la persona de la cual estás enamorada, tu corazón se va a acelerar. Y también podemos notarlo en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, cuando tú sientes temor, cuando te da alegría, cuando te sientes nerviosa, cuando te sientes triste, cuando te sientes enojada. Muchas de estas emociones tú las puedes sentir directamente en el estómago. Según una teoría que yo vi, fue de que directamente cuando sientes una emoción, primero la vas a sentir en el estómago porque ahí está nuestra parte como más sensible, ahí están nuestros intestinos y eso hace que esto sea como más sensible, no sé por qué, ya es una cuestión biológica, no me meto en eso, pero según los estudios de los científicos, ahí es donde sientes la mayoría de emociones. Creo que es un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo se va reflejando en nuestro cuerpo. Creo que también con la ansiedad, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando sienten como demasiada ansiedad y tienen como que mucho peso encima de ustedes, hay como punzadas en el corazón que a veces piensan que les va a dar un ataque cardíaco y se van a morir ahí en ese momento, pero en realidad solamente es por la ansiedad. No sé si a ustedes también les ha pasado. Ay, sí, a mí me estuvo pasando mucho por muchos, tal vez como unos 2 años más o menos, de que me atacó la ansiedad hasta donde ya no. Y ¿sabes lo que me pasaba a mí? Que a mí me pasaba de comer mucho. Y era tan grande la ansiedad que me daba porque sentía que como que la presión de todo lo que me estaba pasando no iba a salir. Entonces como dices tú, como esos punzazos que uno siente en el pecho. Y era horrible porque yo no sabía ni cómo respirar y qué hacer en ese momento. Entonces, lo que sí hice, porque nunca fui como a algún psicólogo, sino que más que todo fui al internet y a investigar para saber cómo controlar la ansiedad. Entonces, me ayudó muchísimo, me ayudó bastante como controlar también tomando agua y pues ya calmarme, ¿verdad? Porque la ansiedad es horrible. Sí, comparto demasiado tu punto y también con lo que decía Ana, ¿verdad? De cuando sentimos literalmente el amor. Que siento que en estos momentos no estoy como para hablar de eso. Entonces vamos a saltarnos a alguna otra teoría que proponga algo diferente. No sé si ustedes tienen alguna otra teoría que me puedan compartir. Sí, también tenemos lo que es la teoría de la evolución cognitiva, que ofrece una perspectiva un poco diferente. Esta teoría desarrollada por psicólogos como Richard Lazarus, si no estoy mal, no sé bien cómo se pronuncia su apellido, pero más o menos así, sugiere que nuestras emociones con el resultado de cómo interpretamos o evolucionamos un evento. En otras palabras, la emoción que sentimos depende de la valoración cognitiva que hacemos de la situación. Por ejemplo, te voy a dar como este ejemplo de las personas que podrían enfrentarse a la misma situación, como perder un empleo, ¿verdad? O podríamos sentir desesperación si lo ven como una tragedia, mientras que otra podría sentir alivio si lo interpreta como una oportunidad para un nuevo comienzo. Fíjate que en este sentido de esta teoría, les voy a contar algo que me acaba de pasar. Justamente yo me ponía a pensar, yo dije, Dios, porque yo no tengo un empleo, ¿verdad? Y yo decía, y miren que de verdad las emociones me atacaban bastante y yo sentía mucho como resentimiento hacia las empresas, ¿verdad? Que no habían empleos para mí. Pero luego conocí a una persona
justamente en estos días y me decía, no, pues fíjate que yo vine y renuncié en este año en mi empleo y estoy mucho mejor, o sea, está bien. Entonces, esto como que, o sea, la verdad es de que muchas veces unas personas lo van a agradecer y otras lo están sufriendo, ¿verdad? Pero es de unos también saber cómo controlar o cómo saber salir de estas situaciones, ¿verdad? No sé si ustedes piensan lo mismo que yo o no sé, díganme. Sí, a mí también me pasaba mucho lo mismo, que por ejemplo cuando no tenía trabajo, pues acababa de salir del colegio nada más y mis hermanos en realidad como que me presionaban demasiado en conseguir un trabajo y en mandar currículums como a cualquier empresa y que solamente te entrevistaran y ya no te dieran respuesta. Al final era muy triste para mí. Esto es algo como que muy personal, pero yo hasta incluso tenía pensamientos depresivos y suicidas por este motivo, porque no encontraba trabajo y siento que todos esos sentimientos al final se cargaron mucho y la última entrevista que realicé, sí dije como que si no entro a este trabajo, ya me rindo de esta vida. Y pues al final, no sé si es el destino o qué, pues pude entrar, pero ya 2 años después ya estoy harta de la empresa. Entonces, como que sí, lo que tú dices es como que contradictorio de estaba feliz hace 2 años porque había encontrado y ahora estoy triste y muy depresiva porque ya estoy cansada. Como que no se aplica. No sé si Ana también tiene alguna historia parecida. Bueno, Susan, creo que sí. Creo que ese es un momento en el que pasan todos los jóvenes adultos hoy en día. Que, bueno, la mayoría de las empresas exigen más de 3, 4 años de experiencia y es como, acabo de graduarme, no me pidan tanto. Pero sí, creo que el secreto está en enfatizarte en la meta y no rendirte, ser perseverante más que todo en lo que sea que te propongas, ya sea buscando un trabajo o renunciar a uno y encontrar otro. Completamente de acuerdo contigo. ¿Hay alguna otra teoría que proponga algo diferente a estas dos que ya mencionamos? Sí, bueno, Susan, tenemos varias teorías. Creo que si nos podemos hablar en este podcast sobre todas las teorías que han ido surgiendo conforme el tiempo en relación a las emociones y el cuerpo humano, no acabaríamos. Pero tenemos una más, es la teoría de la construcción social. Básicamente, esta teoría sugiere que las emociones no son universales, sino que están fuertemente influenciadas por la cultura y el contexto social en que se está viviendo. Según esta idea, lo que sentimos y cómo lo expresamos puede variar significativamente de una cultura a otra. Por ejemplo, en algunas culturas, expresar enojo abiertamente puede ser socialmente aceptable, mientras que en otras no. Puede considerarse inapropiado o incluso vergonzoso. Por ejemplo, Corea del Sur tiene una cultura bastante exigente. Podemos ver de que las parejas no pueden estarse dando como abrazos, agarrándose de la mano o cosas así porque en la cultura está bastante mal ver que una pareja esté como teniendo mucho contacto físico en público. Entonces sí, creo que esto tiene mucho que ver, según las teorías, la cultura y los estándares que tenga una sociedad. Muy bien, entonces siento que aparte de lo que ustedes comentaban sobre las culturas, nosotros también como personas latinoamericanas y basados en nuestra crianza, bueno, ahorita que ya está como que más evolucionado, por así decirlo, lo que es la psicología y que es mejor vista la terapia. No sé si han escuchado sobre el apego ansioso y el apego evitativo. Siento que eso también como que choca bastante en las personas y también puede llegar a ser una ruptura, así como tú mencionabas, Stephanie, a pesar de, como mencionabas, las diferentes culturas. Siento que también la crianza de uno mismo depende mucho de las emociones y, por así decirlo, de cómo crece, de cómo no es bien visto que tu papá o tu mamá se den afecto porque al final llegaron a divorciarse, entonces no tuviste como ese contacto de papás o peleaban mucho, entonces tú tienes como un diferente concepto del amor. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo
Bien ahí. ¿Algún debate en ese aspecto? Fíjate que algo que tú mencionabas sobre las parejas, ahora como yéndonos a este tema de las parejas o del matrimonio o divorcio, creo que ahí se juegan un montón las emociones, ¿no? Porque les voy a contar algo muy personal. Hace años mis papás pues pasaban por un momento de separación. Ellos nunca se casaron, pero en el momento de que ellos estaban como en eso de separación, em, nosotros nos dividíamos un montón porque tratábamos la manera de defender a mi mamá, porque sabíamos que mi papá pues estaba haciendo ahí sus cosillas, ¿verdad? Entonces era bien, bien loco porque en el momento en que mi mamá perdona a todo lo que pasaba con mi papá, era como un choque para nosotros, ¿verdad? Fue un momento de estrés, de dolor, de donde no sabíamos cómo tomar esa decisión de mi mamá. Sin embargo, hoy les cuento, o sea, mis papás están felices, ahora están juntos. Y pues la verdad es de que no les digo que así va a funcionar todo, ¿va? Porque no funciona con todas las parejas, pero les menciono esto como un ejemplo que ahí sí que también saber controlar las emociones y saber controlar, por ejemplo, el dolor que sentía mi mamá en el momento de perdonarlo, porque imagínense, o sea, perdonar lleva un montón, no solo lleva hasta la felicidad, porque lleva hasta ese punto. Entonces, no sé si ustedes creen algo así de lo que yo les he contado. Completamente de acuerdo, Estefanía. Bueno, creo que es una situación que todos los jóvenes o niños viven actualmente en países como Latinoamérica. Sin embargo, creo que aquí es donde entra en cómo nosotros nos tomamos nuestras emociones, porque muchas personas tratan la manera de esconder sus emociones en otras cosas. Por ejemplo, algunas se refugian estudiando para no sentir todas esas emociones negativas que se están viviendo en el hogar. Otras se refugian jugando videojuegos, como fue en la época de la pandemia, que pues surgieron muchas cosas negativas, y al estar pues toda una familia encerrada por tanto tiempo, creo que hubo muchas emociones, tanto positivas como negativas, aunque creo que los primeros meses fueron como negativos porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de familias no estaban acostumbradas a convivir juntos. ¿Por qué? Porque el papá se iba a trabajar, la mamá también, los niños, jóvenes, adolescentes iban a estudiar, luego regresaban. Era así como, nos vemos, no tanto, pero nos vemos. Entonces sí, opino lo mismo que tú, Estefanía. Estoy completamente de acuerdo contigo. Siento que yo me identifico mucho con esas personas de que tratan de ocultar sus sentimientos. No sé si les pasó. Bueno, durante la pandemia, pues en realidad no había mucho que hacer, y como les había mencionado antes de que no tenía trabajo, pues para ocultar mi dolor y mi depresión, al final pues sí terminé recurriendo a los videojuegos, que en realidad desde mi punto de vista o desde lo que yo viví no fue tan malo, porque al final aprendí a manejar mucho mis emociones y conocí unas personas que amo y amé con todo el alma, porque algunas tampoco ya no están. Muy bien, entonces, ¿cómo interactúan las emociones con nuestra capacidad de razonar? Para ayudarnos a entender esto, pues seguimos conversando con estas dos chicas expertas, como ya había mencionado anteriormente, en este tema emocional. ¿Pueden explicarnos cómo se relacionan las emociones con la razón? Sí, por supuesto. Mira, imagínate que estás en una situación de emergencia, como un incendio en tu casa. Tu reacción emocional inmediatamente, podría ser que el miedo, ¿verdad? Que te impulsa a salir corriendo sin pensar. Sin embargo, tu razonamiento puede intervenir para recordarte que necesitas buscar una salida segura o ayudar a otras personas antes de huir. Aquí vemos cómo la emoción y la razón puede estar en conflicto. La emoción te urge a actuar rápidamente, mientras que la razón te insta a considerar las consecuencias de tus acciones. Así es, Estefanía. El tema es bastante interesante. Las emociones y la razón son dos procesos que, aunque parecen opuestos, en realidad están profundamente interconectados.
porque las emociones son respuestas automáticas y rápidas a estímulos, mientras que la razón implica un proceso más deliberado y consciente de análisis y toma de decisiones. Esto, la verdad, como les menciono, es algo bien interesante porque muchas veces, no sé si les pasa, que muchas veces hablamos y sin pensar de lo que estamos diciendo. Y no sabemos si estamos hiriendo a la otra persona. Y cuando miramos, pues la otra persona o se enojó o incluso se puso a llorar. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que con mi mamá, a veces estamos hablando y ella piensa que le estoy hablando golpeado. Entonces actúo rápidamente sin pensar y sin razonar que realmente pues mi mamá tal vez no está en un momento como que acepte lo que yo le estoy diciendo o que acepte que yo la estoy molestando, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto es lo que les mencionaba, que a veces nuestras emociones nos hacen correr y ya, actuemos con todo, pero la razón nos hace como, ya, tranquila, espérate porque primero tenés que razonar qué es la salida o qué es lo mejor para ti. Entonces yo creo que aquí es un juego bastante peligroso. Bueno, no sé, quizás todavía me sigo considerando, siento que ya no mucho, tal vez sí ya lo logré calmar un poco, pero antes, cuando era más pequeña, estaba como en mi etapa de rebeldía, por así decirlo. Entonces a mí solo se me salen las palabras y pues a mí no me importa, o bueno, no me importaba si la otra persona estaba bien o si, como tú decías, lo estaba diciendo como muy chocante o muy pesado. Esto me suele suceder mucho más con mi familia. Siento que hay roces bastante con ellos y no sé, no sé si Ana también tiene alguna otra experiencia que nos pueda contar. Sí, Susan, creo que este tema es bastante complejo. Creo que al momento de sentir una emoción es importante razonar sobre ella, pensar sobre ella, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y creo que esto me pasaba bastante a menudo, porque usualmente decía las cosas como muy bruscas, muy pesadas. Entonces creo que conforme ha pasado el tiempo he estado trabajando en ello. Y es importante destacar que las emociones son tan poderosas que muchas veces nublan nuestro juicio racional. Sin embargo, esto no significa que nuestras emociones sean perjudiciales, sino que tenemos que saber utilizarlas, que es lo que vamos a tocar más adelante sobre la inteligencia emocional. Muy bien, entonces a base de esto, ¿pueden las emociones, bueno, la pregunta para hacerla correctamente, ¿pueden las emociones y la razón trabajar juntas de manera complementaria? Sí, Susan, bueno, de hecho lo hacen todo el tiempo. Un buen ejemplo es cuando tú tomas una decisión importante en tu vida, como qué carrera vas a estudiar, si te vas a mudar o no. En estos casos, tú puedes usar la razón para evaluar los pros y los contras de tu situación, pero tus emociones también son clave. Estas pueden darte una sensación intuitiva sobre lo que te haría más feliz o lo que se siente correcto para ti. Algo que la lógica podría pasar muy por alto. La clave aquí es encontrar un equilibrio entre estas dos, donde tú uses tanto tus emociones como tu razonamiento para tomar decisiones informadas y alineadas con tus valores personales. Muy bien, entonces parece que no se trata solamente de elegir entre emoción y razón, sino de permitir que ambas guíen nuestras decisiones de manera equilibrada, ¿verdad? Exactamente, las emociones nos proporcionan una valiosa información sobre cómo nos afectan las cosas a nivel personal, mientras que la razón nos ayuda a tomar decisiones que son sostenibles y beneficiosas a largo plazo. Cuando logramos integrar ambas, podemos tomar decisiones que no solo son racionales, sino también emocionalmente satisfactorias. Muy bien, entonces como un temita, como penúltimo tema que quisiera profundizar, en un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en los últimos años es la inteligencia emocional. ¿Pueden indicarme exactamente qué es la inteligencia emocional?
Básicamente, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, entender y gestionar tanto nuestras propias emociones como la de los demás. Es decir, no se trata solo de sentir, sino de ser consciente de lo que estamos sintiendo, por qué lo sentimos y cómo nuestras emociones pueden afectar nuestras acciones y decisiones. Además, implica la habilidad de empatizar con los demás y comprender sus emociones para responder de una manera apropiada. Y es importante destacar que al desarrollar nuestra inteligencia emocional, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también nos volvemos más conscientes de nosotros mismos y de cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones. Esto hace que podamos vivir de una manera más equilibrada y satisfactoria. Para poder entender mejor este concepto, voy a dar un ejemplo. Imaginen que están en una discusión con su pareja. Si tú no tienes una alta inteligencia emocional, puedes dejarte llevar por la ira y decir algo que hiera sus sentimientos. Esto, por supuesto, que va a dañar la relación. Sin embargo, si tú reconoces tu emoción y te tomas un momento para pensar antes de hablar, puedes manejar la situación de manera más constructiva, expresando tus sentimientos sin dañar a la otra persona y resolviendo el conflicto de manera más saludable. Muy bien, me parece que la inteligencia emocional nos ayuda no solo a evitar problemas, sino también a construir conexiones más fuertes y significativas. Como último tema, realmente quería saber, porque yo soy muy fan de Disney, no sé si ustedes dos también, pero siento que Disney, o bueno, Pixar en este caso, sacó 2 películas que siento que en esta segunda entrega como que fue más pegado a nosotros como jóvenes o como adultos, o bueno, como en la etapa que estábamos creciendo, que es Intensamente 2. No sé si ustedes ya la vieron y tienen alguna opinión, si se identifican con alguna emoción de esta película. Siento que van a decir ansiedad, pero aparte de la ansiedad, ¿tienen alguna otra emoción con la que se identifiquen? Ay, yo fíjate que cuando yo la vi, la dije, de verdad, me identifiqué mucho en todo, en todo, pero sabes que algo que me estuvo como que fue una emoción ahorita que todavía lo estoy como que llevando, ahí controlando un poco, que es el enojo. Y no sé si se recuerdan de la película de Intensamente, pero hay un momento que es enojo, ¿verdad? Que viene él y tiene hasta como florecitas porque él pues puede ser amable, ¿verdad? Entonces algo así me siento en ese momento, que a veces ya, como que el enojo ya me lo quiero quitar bastante porque ya no lo quiero, o sea, me enojo por estrés, me enojo porque no como, me enojo porque sí como y me siento mal. Entonces la verdad es que me enojo por todo y por nada, como dicen por ahí. Pero yo creo que en ese sentido sería como la emoción que más me identifica. Creo que la emoción con la que más me sentí identificada fue la de nostalgia. Siento que soy una persona bastante relajada, muy exigente en algunos aspectos, pero siento que soy bastante tolerante y con mucha paciencia. Y siento que también soy bastante nostálgica en algunas cosas. Entonces siento que esa es la emoción que más me definiría. Porque suelo ver muchas cosas, vivo en el mismo lugar desde hace 20 años. Y siempre que veo algo me recuerda a más de algún momento de mi infancia. Entonces creo que eso mismo hace y alimenta mi emoción de la nostalgia. Ay, yo también. De hecho, yo iba a mencionar eso, de que yo también soy como una persona muy nostálgica, me acuerdo de cualquier cosa y como les había dicho desde el principio, soy una persona muy sentimental, yo lloro por todo, entonces tal vez tristeza, pero no como tristeza ya de depresión, sino que una tristeza más de nostalgia. También me identifico mucho con eso. Y una de las escenas de la película que me identifiqué mucho es cuando Alegría está buscando la forma de regresar y
ella se estresa, ella se enoja por alguna razón y dice un diálogo que en realidad en estos momentos no recuerdo, pero sentí que era yo, me identifiqué mucho con ese diálogo. No sé si ustedes también tienen como alguna escena que se identificaron, aparte de la de Stephanie, donde Enojo está con las florecitas. Algo agregando a todo lo que estábamos hablando. Y no sé si recuerdan esta escena. Bueno, yo creo que es bastante clave. Sobre cuando a Riley le da el ataque de ansiedad. O sea, yo sé que ansiedad, todos los jóvenes dijeron, sí, ansiedad. Pero, o sea, recordemos esta escena. Y la escena la expresan tan bien ustedes que yo dije, madres, o sea, ahí estoy yo. Ahí estoy yo, porque a mí me agarra mucho ataque de ansiedad cuando, por ejemplo, yo les voy a contar algo así también personal. Cuando yo escucho la sirena de una ambulancia, me da mucha ansiedad. Hubo un tiempo que me daba el mismo, así como Riley se pone en ese momento cuando está jugando hockey y que explota y de sus emociones, ¿verdad? Entonces yo me puse como en ese momento en donde no sabía qué hacer. ¿Y saben qué es lo peor? Que yo iba manejando. Iba con toda mi familia. Entonces mi familia fue como de, hey, tranquilízate, va a respirar profundo porque vas manejando. Entonces fue un momento horrible, pero cuando vi esta película me recordó a mí. Y dije, no, tengo que saber controlarme porque no me puedo poner como estaba Israel y va, porque yo nunca me he visto. pero esto les cuento. Yo creo que aquí en esta escena nos identificamos muchos. Sí, adicional a esto, siento que es muy importante el apoyo de varias personas, o bueno, personas que son cercanas a ti. Quizás no tocamos como tanto este tema, y siento que estamos hablando como mucho de la ansiedad, pero quizás es algo con lo que esta nueva juventud nos identificamos más, o como les había mencionado, como que tratamos de mejorar más, pero el tener una red de apoyo realmente es muy importante. Sé que algunas personas son como que muy reservadas y dicen, yo puedo sola, yo puedo con esto sola, pero en realidad sí, siempre es importante tener alguien en quien apoyarte, ya sea un amigo, ya sea un familiar, ya sea pues alguien de confianza. No sé si ustedes están de acuerdo, o incluso con la terapia, no sé si ustedes han ido. Yo fui como algunos meses, pero sentí que no estaba dando todo de mí para estar en terapia, entonces la dejé. En algún momento la voy a retomar, pero no sé si ustedes también como han tenido una red de apoyo. Sí, yo con eso que tú decías, sí, es cierto. O sea, uno necesita como ese empuje, ¿verdad? Porque uno cuando entra en esa etapa como que retrocede y va retrocediendo como por pasitos pequeños, pero como que necesita ese empuje de a un amigo, familiar o quien sea, ¿verdad? No sé ustedes, pero perdonen si yo toco este tema, pero por ejemplo, yo soy muy devota pues a Dios, entonces en este momento es como yo todo pongo como en manos de Dios. Entonces yo también fui al psicólogo, fíjate, Susan, yo también fui y como lo tomé como un año ustedes, y fue como un momento donde yo me sentía tan cómoda con la psicóloga que cuando llegué a la siguiente semana, pongámoslo así, la psicóloga se fue y pues nunca me dijo nada, no me dijo, hey, me voy a ir y te voy a dejar con alguien encargado, sino que se fue y no me dijo nada. Entonces en ese momento fue como un choque para mí porque yo dije, Dios, no, ¿qué voy a hacer? Porque yo necesitaba desahogarme, ¿verdad? Necesitaba como que expresarme. Pero ahí fue cuando pues mi vida pues ahora le pertenece a Dios. Entonces fue como que ese es mi motivo. Y pues nada, igual mi familia. ¿Y tú, Ana, tienes algo o alguna red de apoyo o algo que quieras compartirnos sobre este tema? Personalmente creo que un buen método para poder darte como autoterapia es escribir todo lo que tú sientes en un cuaderno. Eso me ha estado funcionando desde hace 3, 4 años y siento que me ha estado ayudando bastante, porque no solo me desahogo en una página de papel, sino que también cuando me toca recordar esos momentos en los que viví, lo vuelvo a leer, es como, wow, cómo he avanzado en tanto tiempo, ¿sabes? Sí, eso a mí también me lo recomendó mi psicóloga, el apuntar siempre todos los sentimientos que tengo,
al final realmente eso sí ayuda demasiado. Pues bueno, para hacer una finalización al podcast, sé que tocamos como más temas quizás psicológicos y quisiera saber ustedes en conclusión qué opinan de las emociones. Yo pienso que al final las emociones también son parte de nuestra personalidad. Como yo les había mencionado, siento que soy una persona muy nostálgica, que expresa mucho sus sentimientos y que le gusta demostrarlos. Entonces, también quisiera saber alguna conclusión que ustedes tengan para finalizar. Creo que el tema de las emociones, como ya habíamos dicho, y creo que hemos repetido mucho esta palabra, es bastante complejo porque realmente así lo es. Sigo pensando de que no podríamos indicar cómo es la emoción, qué es la emoción y cómo podemos sentir las emociones muy acertado científicamente. Sigo creyendo que las emociones son aquellas explosiones de muchas cosas que puedes sentir en muchos momentos que si no las cuidas o si no haces un buen uso de tus emociones, pueden llegarse a desarrollar ciertos sentimientos que muy posiblemente no te gusten, pero están ahí porque tú permitiste que las emociones se desarrollaran con el tiempo. O si bien pueden crear emociones muy lindas con muchas personas e incluso con tus mascotas, con recuerdos y etcétera. Y sí, así es, Ana, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo también. Recuerden que el equilibrio entre emoción y razón es clave para una vida más plena y consciente, ¿verdad? Ahí como hablábamos de razonar antes de actuar, actuamos por emoción, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado cuando dicen actuamos con el hígado. Cuando estamos molestos o cuando estamos tristes, pues actuamos con el hígado, le dicen, ¿verdad? Que es cuando pues hacemos las cosas sin pensarlo y ya, solo lo actuamos. Entonces es muy, muy indispensable que vengamos y razonemos sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando o sintiendo en ese momento, ¿verdad? Hay que saber controlarlos y yo creo que ese sería como una conclusión sobre todo lo que hemos llevado. Creo que es bastante largo este tema y un tema que la verdad nos ayuda un montón a seguir investigando, a seguir buscando y ayudándonos para estar bien con nosotros mismos y con todos los demás. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con el episodio. Realmente muchas gracias a ustedes dos chicas preciosas por acompañarme y por aceptar esta pequeña entrevista que tuvimos. Siento que debatimos bastante y como que ya coordinamos bastante en lo que sentimos también para conocernos más. Y la verdad ha sido un viaje fascinante explorar cómo las emociones y la razón interactúan en nuestras vidas y cómo la inteligencia emocional puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas y satisfactorias. Queremos agradecer por su valiosa participación a ustedes y a los que nos están escuchando y no olviden que sus emociones son una parte esencial de quienes son y aprender a gestionarlas puede hacer una gran diferencia en su vida cotidiana. Entonces, gracias por acompañarme y a ustedes oyentes, gracias por poder escucharnos. Que tengan un feliz día.